Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu verdadera personalidad? ¿Cómo reaccionas ante las adversidades de la vida? Estas preguntas tal vez las podamos responder en la historia de uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia, el profeta Jonás. Te invito por favor que te unas conmigo en este estudio, aprendamos juntos de la palabra del Señor y veamos cómo Dios quiere enseñarnos en este día a examinar la vida de Jonás como un espejo de nuestras propias actitudes frente a Dios y frente a su bendita voluntad. Así que les invito, para eso vamos a buscar en el libro de Jonás, capítulo 1, verso del 1 hasta el 3. Y aquí tengo unos anotes que los quiero compartir con ustedes. Dice este verso: vino palabra de Jehová a Jonás de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Si en el capítulo número 1 tú le preguntas a Jonás quién tú eres, él no va a tener reparos en decir: yo soy un desobediente. Dios lo estaba llamando con una misión, con un propósito. A fin de cuentas es un profeta, y a lo que él se dedica es ser portavoz entre Dios y los hombres, darle a conocer al mundo lo que Dios tiene para ellos. Y ahora Dios lo mandó en este momento a una misión suicida, aparentemente. Pensaba Jonás que iba a ser así. Lo manda a una ciudad enemiga, a la ciudad de Nínive, donde hay personas que son muy, muy malas, cometen crímenes atroces, pero Dios los quiere alcanzar a ellos también con su misericordia. Y es para eso que lo está comisionando para que vaya a Nínive a predicarle la buena noticia de salvación. ¿Y qué hace Jonás? Jonás se niega, desobedece, huye, desciende hasta la hermosa ciudad de Jope. Es una hermosa ciudad que está muy cerca de lo que es hoy en día Tel Aviv, la capital de Israel. Y allí en el mar Mediterráneo toma un barco rumbo a Tarsis. Y entonces toma el sentido abiertamente opuesto hacia donde Dios lo quería llevar. Este Jonás, que huye de la voluntad de Dios, desobedece su mandato, el mandato de predicar en Nínive, pues pudiera reflejar en cierto modo la actitud de muchos de nosotros. Yo les pregunto, ¿será que nosotros también estamos huyendo de compromisos que tenemos con Dios, tareas difíciles, tareas incómodas que a veces nos pide el Señor que hacemos? ¿Cuáles son las ciudades de Tarsis que usamos nosotros para escondernos, escapar cuando no queremos hacer la voluntad de Dios? De todas formas, la historia de Jonás nos muestra que Dios está al control de nuestras vidas, que Dios está al control de la historia de este mundo. No importa si en alguna ocasión tú y yo desobedecemos, podemos confiar porque todavía Dios quiere alcanzarnos. Él nunca va a abandonar su propósito en nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede con la historia? Cuando él se monta en aquel barco, no sé si ya usted conoce la historia o no. Si no la conoce, lo invito a que repase. Son apenas 2 hojas de la Biblia, 1 hoja y media, tal vez 4 capítulos. Y cuando se monta en aquella nave, no hace más que zarpar. Se levanta una tempestad horrible, el barco se está hundiendo, los marineros luchan contra los vientos, tiran por la borda todo lo que traen, la mercancía, toda la razón de ser de aquel barco mercante. No es un crucero, recuerden, para los que sí dominan la historia, no es un crucero, no es que va lleno de pasajeros, va lleno de mercancías y hay alguien que ha pagado un boleto para ir junto con la mercancía. Los marineros lanzan al agua
la razón de ser de su viaje y ven que aquello no para, y cada uno de ellos les clama a sus dioses. Se encuentran con que hay un polizonte allí que está dormido, despiertan a Jonás y le dice: clama a tu Dios porque estamos al borde de la muerte. Y es ahí donde Jonás les revela a ellos que él sabe lo que está pasando. Y lo que está pasando es que él desobedeció a su Dios. Noten ustedes cómo él compara al Dios del universo, al único Dios verdadero, con los dioses falsos que nace de la inventiva y de la creación de la mente del ser humano. Y Dios lo compara con ellos y dice: no, es que el Dios mío a quien yo ando sirviendo, que por cierto es el creador del cielo, de la tierra y del mar, es el creador de esto donde estamos nosotros metidos, está enojado contra mí, y como yo desobedecí, ahora anda buscando para matarme. Y les traigo además la solución a su problema. La solución a su problema es que me tiren también, como tiraron la mercancía, y cuando ustedes me echen al agua, el mar se va a aquietar. Miren ustedes que es una tragedia, queridos. Jonás no conoce a Dios. Jonás no sabe en el Dios en quien él ha confiado. Jonás está desafiando el carácter de Jesucristo, que es todo amor, que es misericordia. ¿Cómo va a creer Jonás que Dios anda buscando para matarlo y que ha levantado una tormenta para perseguirlo a él? ¿Cómo va a pedirle a ellos? Noten ustedes que ya hay aquí un pensamiento de culpabilidad tan horrible que él cree que con su muerte, con la muerte del individuo, es capaz de solucionar el problema. El diablo, que es mentiroso, es el que pone en los corazones del ser humano esta falsa idea de que eres tú quien te tienes que sacrificar, que es tu muerte. Tú eres el malo, pero si tú mueres, entonces va a venir algún alivio para otra gente. No, es mentira. Es la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es suficiente para pagar y cargar con toda la culpa de tus errores, de los míos y de la humanidad completa. Entonces, hasta ahí dejamos ese capítulo número 1 de ese Jonás que desobedece y se va a Tarsis. Ahora, en el capítulo número 2 encontramos un Jonás completamente diferente. Si le preguntas al Jonás del capítulo 2, va a ser otra personalidad diferente. Es el Jonás consagrado, porque todo el capítulo número 2 es una oración de Jonás que la pronunció desde lo profundo de la mar. Resulta que cuando él lo lanzan al agua, Dios ha provisto esperanza todavía para él en un gran pez que cuando cae al agua se lo traga vivo, y en el vientre del gran pez Jonás se da cuenta que todavía tiene oportunidad, clama a Dios, ora al Señor, le hace esa oración que usted verá qué bonita es. Jonás 2, capítulo 2, verso 9 dice: la salvación es de Jehová, una de las declaraciones más interesantes de la salvación que presenta la Biblia. Utiliza a Dios a Jonás para que lo diga, y lo hace justo cuando está en el vientre del gran pez. Miren ustedes cómo ora Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Qué confianza tenía este Jonás para orar así, con esa certidumbre, con esa fe tan extraordinaria. En el capítulo 2 le pregunta a Jonás: ¿quién es? Y él te va a decir: yo soy un hombre consagrado. Yo soy un hombre de oración. Queridos, miren, en los momentos más oscuros de nuestra vida, en los momentos más difíciles, cuando todo parece estar perdido, Dios escucha nuestras oraciones. Necesitamos volvernos a Dios con sinceridad, porque Él presta atención de nuestro clamor. Ahora, la verdadera consagración ocurre cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, cuando dejamos de culparnos a nosotros mismos. No es que no seamos culpables, sí somos culpables, pero cuando dejemos de lamentarnos y entonces corremos y nos rendimos por completo a la voluntad de Dios, ahí es cuando efectivamente vendrá una consagración importante en nuestras vidas. Yo los motivo en este día para que hoy busquemos al Señor de todo corazón y nos consagremos a Él en espíritu, alma
y cuerpo. Tercer episodio de la vida de Jonás, capítulo número 3 de su libro. Y es el Jonás misionero, así lo he identificado yo. Es el Jonás que finalmente cumple con el cometido, cumple con su función, con el destino para el cual Dios lo tiene. Porque después que él ora en el vientre del gran pez, la ballena va a la orilla del mar, vomita a Jonás y Jonás entonces corre hasta Nínive para predicar el mandato que Dios le había dicho. Dicho sea de paso, queridos, para los que escuchan esta historia por primera vez o para los que nunca la han escuchado, déjenme decirle que esto no es una fábula, esto es una historia verdadera. Jesucristo, acá en el Nuevo Testamento, cuando han pasado muchísimos años, da fe. Jesucristo menciona la señal de Jonás, dando como evidente de que es una historia real, que no es algo que nació de la mente de un poeta, no es una historia, no es un cuento, es algo real que ocurrió, como es real nuestro Dios, el Dios de tantos milagros. Ahora, veamos este pasaje del capítulo número 13. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Queridos, el Dios en el quien confiamos nosotros es el Dios de las segundas oportunidades. El de las terceras, el de las cuartas oportunidades. Es el Dios que no se le acaban las oportunidades para con nosotros. Es el Dios de la misericordia. ¿Saben qué es misericordia? Que no nos da lo que nos merecemos, pero también es el Dios de la gracia, que nos da entonces lo que no merecemos. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, la gracia, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. Dios no se cansa de hablar hoy a tu corazón. Y Dios te está llamando. Y a Jonás le dijo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. El mensaje que estaba predicando Jonás no era muy elocuente. El mensaje que estaba predicando era un mensaje que tenía que ver con juicio, porque Dios sabe vincular perfectamente en sí mismo el juicio, la misericordia y la gracia. Y efectivamente, para aquella persona que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, definitivamente el juicio divino va a caer sobre la persona, porque Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios involucra que también retribuya al mal con lo que se merece el mal. Y un día no muy lejano de esta tierra se va a acabar de una vez y para siempre el mal. Y no va a ser por una bomba atómica, no va a ser por catástrofes naturales. Este mundo va a ser purificado con el poder de Dios. Los elementos ardiendo, dice la Escritura. Los elementos ardiendo serán consumidos. Y Dios un día va a traer justicia definitiva a este mundo. Y eso es lo que está anunciando Jonás en Nínive. Dentro de 40 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Así era el sermón de Jonás. Ese era todo su mensaje. Ahora, a pesar de su resistencia inicial, Jonás cumple con la misión de llevar el mensaje a Nínive. Aunque Jonás fue un instrumento renuente, de todas formas, Dios lo usó poderosamente para llevar su mensaje a su pueblo perdido. Reflexionemos por un momento. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros al llamado misionero de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Será que Dios tiene para nosotros una misión, así como la tuvo con Jonás? Yo creo que sí. Y de eso pudiéramos estudiar más adelante, del llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. La otra pregunta para reflexionar sería: ¿estamos dispuestos nosotros a proclamar su mensaje? Incluso cuando tenemos dudas, incluso cuando sentimos temor en nuestro corazón. En el capítulo número 3 estamos viendo al Moisés predicador, al Moisés que comparte, el que no tiene pena, no le da miedo decirle a otros lo que Dios ha puesto que diga en su corazón. Pasamos a un cuarto capítulo,
el libro tiene 4 capítulos. Por lo general a mí me gusta desarrollar los estudios en 3 etapas, 3 puntos principales, 3 capítulos, pero en este tengo que presentar un 4º capítulo. ¿Cuánto me hubiera gustado a mí que el libro de Jonás terminara en el capítulo número 3? Hubiera terminado de una manera preciosa, pero no es así como termina. El libro de Jonás es un suspenso, porque está viendo a un personaje con diferentes personalidades. Los que estudian la personalidad del ser humano, los que estudian lo mismo psicología como psiquiatría, achacan a un asunto clínico el trastorno de personalidad múltiple como una enfermedad muy severa que presentan algunos casos muy extremos. ¿Han escuchado ustedes de la gente que son bipolar? El término bipolar se escucha para una gente que hoy en la calle te dice una cosa y mañana se presenta con otra cara. Pero no, es que es un trastorno muy severo de psiquiatría. Ok, no necesariamente tienes que ser un bipolar o alguien que esté diagnosticado con esta condición patológica para tener trastorno de personalidad. Es que efectivamente a veces nosotros somos cambiantes, somos inconstantes. Nos presentamos unas veces como desobedientes, otras veces como misioneros, otras veces como en el capítulo número 2, como consagrados. Ahora, este capítulo número 4 es el más raro de todos, porque si tú le preguntas a Jonás en el capítulo 4 quién tú eres, te va a decir: yo soy un tipo enojado. Yo soy el tipo más molesto con la vida y con todo el mundo. Es más, la vida no, yo prefiero la muerte. Leemos de la Biblia para que ustedes vean cómo lo dice. Jonás capítulo 4 del 1 al 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Qué había pasado? Termina su misión de predicar, va a las afueras de la ciudad, posiblemente busca un lugar alto en la montaña para sentarse a ver el espectáculo, el fuego del cielo que cae para consumir a Nínive. Y espera que pase, y en la espera, en la estadía, esperando que la manifestación del juicio divino sea realmente efectiva, una calabacera crece, lo escuda del sol, lo tapa, aquella enramada le da sombra, pero así mismo como crece y lo tapa, pues entonces viene un gusanito, se lo come, la calabacera, y se seca y se muere, y el hombre se queda desprovisto del techo. Y aparentemente esto es el detonante, esto es lo que se ve afuera de su enojo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová. Queridos, gloria al Señor, porque aún estando enojado, Jonás tiene la capacidad de levantar su rostro y confrontar sus dudas, sus emociones, proyectárselas a Dios y dejar que Dios se encargue de él. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y dijo Jonás a Dios: mejor me es la muerte que la vida. Y Dios entonces le dice a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Querido, la condición clínica de este hombre era aguda. Estaba realmente loco de atar. ¿Cómo le va a decir a Dios? No es que no se lo diga, pero es que ¿cómo se va a enojar porque una calabacera que creció y el gusano vino, se la comió y ahora no tiene con qué taparse el sol? Y entonces no está enojado, que es lo que Dios le refuta a él. Entonces no estás enojado por esa gente, que son 120,000 los ciudadanos de Nínive, que se arrepintieron, que el mensaje que tú trajiste fue efectivo, se arrepintieron y ahora yo no los voy a consumir. Ahora yo les extiendo la gracia, les extiendo mi misericordia. Así que te pones molesto por la calabacera, que ni sembraste ni la hiciste tú, pero entonces estás molesto también porque el pueblo no fue destruido. Tanto te enojas
Dice, sí, me enojó mucho hasta la muerte. Jonás posiblemente hubiera estado enfrentando una crisis de depresión horrible. Es muy probable. Una gente que tiene pensamiento suicida, una gente que está al borde de la muerte por algo que aparentemente no tiene sentido para los que estamos acá afuera, pero para él mismo esto es motivo suficiente incluso para desear la muerte y no la vida. Yo quiero hacer un paréntesis y aprovecho el momento para orar, rogar a Dios por aquellas personas que están pasando por momentos de depresión. La gente que está al lado tuyo no te entiende, querido, pero Dios sí te entiende. Dios conoce tu dolor y el Señor está dispuesto a sostenerte, a llevarte en tus brazos. Así que con tu enojo, con tus resentimientos, con tus cambios de humor, yo te invito a que corras, que acudas a los brazos de Jesucristo. Queridos, Jonás experimentó enojo porque Dios tuvo misericordia de Nínive. ¿Sabe? En lugar de castigarlo como esperaba, pues Dios le dio su misericordia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces también nosotros nos enojamos con el plan de Dios. ¿Saben? Cuando el plan de Dios no se ajusta o no se puede alinear bien con nuestras expectativas, con nuestros pensamientos, cuando Dios no actúa de acuerdo a lo que yo espero que Él vaya a hacer, ¿cómo entonces reaccionamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando Dios tiene su misericordia por aquel vecino majadero, molesto que está a nuestro lado, ese pariente que nos mortifica, ese que nos hace la vida imposible? ¿Cómo actuamos nosotros cuando Dios también es misericordioso con Él? Debemos recordar en todo tiempo que somos amados por Dios. Dios tiene tanto cariño por nosotros, pero Dios también ama a aquellos que están del otro lado de la acera, aquellos que nosotros etiquetamos, aquellos que nosotros juzgamos. Dios también tiene misericordia para con ellos. Les pregunto para reflexionar, ¿estamos dispuestos nosotros a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos incluso a aceptar la misericordia del Señor cuando se manifiesta en otras personas? Incluso cuando no la entendemos. El enojo nos impide ver, queridos, un plan que Dios tiene que es mucho más grande. Roguemos al Señor en este día para que el Señor quite cualquier pensamiento destructivo de nuestra mente. Pidámosle al Señor que nuestra personalidad no nos identifique a nosotros. El mal momento, el mal rato que estamos pasando, que no nos pueda identificar. Yo soy un hijo de Dios. Ahí es donde está mi verdadera identidad. ¿Quién yo soy? Yo soy un hijo de Dios. No importa si estoy experimentando momentos de rebeldía, Dios tiene misericordia para conmigo. No importa si estoy experimentando el momento de consagración, estoy orando. No importa si estoy cumpliendo su misión. Yo soy un hijo de Dios en todo tiempo. Y necesito traerlo a mi conciencia a cada instante, porque el enemigo está lanzándome ataques. Él no quiere que yo disfrute de la salvación que Dios me da. El enemigo quiere que yo viva enojado, que yo viva en guerra, que yo viva en disturbios con todo el mundo. Pero principalmente, el enemigo quiere vernos en guerra con el Dios que está en el cielo. Permita el Señor que esta experiencia de Jonás nos ayude a nosotros. ¿En qué terminó la vida de Jonás? No lo sabemos. No lo sabemos. El libro acaba así súbitamente. Ahora, lo que sí podemos saber es en qué puede terminar nuestras vidas. Tu vida y la mía, en qué puede terminar. Si hoy tú decides hacer de Jesucristo tu mejor amigo, si hoy tú decides confiar en Él, yo estoy completamente seguro que la misericordia del Altísimo nunca se apartará de nuestras vidas. Que Dios me los bendiga, queridos. Hasta la próxima.